El silencio es tan intenso que empiezas a oír tus propios latidos. Y entonces sientes una mano firme que te toca el hombro. Te giras rápidamente, pero no hay nadie. Solo vacío. Y un miedo inexplicable a lo invisible. Era de noche, y todo estaba en silencio en la trinchera. Estaba apoyado contra la pared de tierra, tratando de mantenerme despierto, mi cuerpo cansado y mis manos frías. Miró hacia la oscuridad, imaginando que en cualquier momento podría escuchar disparos o pasos. Entonces, sin previo aviso, sentí una mano en mi hombro. No era viento, no era una ilusión. Era real, firme, como si alguien quisiera llamarme. Mi reflejo era girarme rápidamente para ver quién estaba allí, pero no había nadie, solo oscuridad y frío intenso en el mismo punto, donde la mano se había tocado, como si se hubiera clavado en mi piel. Traté de encontrar alguna explicación, pero nada tenía sentido. No parecía cansancio ni imaginación. Era como si, en medio de esa noche tranquila, algo invisible hubiera decidido acercarse a mí, y de alguna manera supe que no era por casualidad. Después de ese toque, algo extraño se quedó conmigo. El frío en su hombro no desapareció, ni siquiera con el uniforme y la manta. Froté mi mano sobre el lugar, tratando de calentarlo, pero parecía que el hielo venía de adentro. Pasé el resto de la noche mirando por encima del hombro, con la esperanza de volver a sentir la mano. Cualquier ruido me ponía alerta. El latido de una gota, sonidos lejanos. Todo parecía un paso acercándose, pero no pasó nada. Cuando llegó el amanecer, todavía sentía ese punto helado, como si hubiera sido marcado. No se lo dije a nadie, porque no quería ser el hazmerreír, pero en el fondo sabía que no, era imaginación. La sensación había sido real, y no parecía haber sido por casualidad. Y lo más inquietante fue la certeza que creció dentro de mí. Podría volver en cualquier momento, y no tendría forma de detenerlo. 2 días después, decidí comentar lo que le sucedió a Parker. Hablé rápidamente tratando de no parecer perturbado. Me miró fijamente durante unos segundos con seriedad y respondió: ¿Tú también? Esas 2 palabras me pusieron la piel de gallina. Dijo que, durante la guardia, sintió exactamente lo mismo. La mano firme en su hombro, el frío que estaba atrapado en la piel y, lo más extraño, el aire se volvió pesado, como si le costara respirar. Cuando dijo eso, recordé que yo también había sentido esta presión en mi pecho, pero no le había dado importancia. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un caso aislado. No era algo que hubiera decidido. Eso le estaba sucediendo a más de una persona. Pero si era real, ¿quién o qué estaba detrás? Esta pregunta comenzó a seguirme más que cualquier otro miedo a la guerra. Con el tiempo, me di cuenta de que Parker no era el único. 2 soldados más, en conversaciones rápidas y discretas, admitieron haber sentido el mismo toque. Nadie quería hablar de ello en voz alta, como si tuvieran miedo de llamar la atención. Fue entonces cuando comencé a notar un patrón inquietante. Aquellos que sintieron el toque, poco después, pasaron por algo malo. No siempre era la muerte, sino siempre algo grave, una lesión extraña, una caída que no se podía explicar o una enfermedad repentina. Era como si ese timbre fuera una advertencia de que algo estaba a punto de suceder y no había nada que se pudiera hacer para detenerlo. Este vínculo entre el tacto y la mala suerte comenzó a molestarme más que los peligros de la guerra dentro de la trinchera, porque, de alguna manera, parecía que cuando esa mano tocaba a alguien, era como marcar un objetivo invisible. Después de la segunda vez que sentí el toque, comencé a notar un detalle aterrador. Cada vez que algo malo estaba a punto de suceder, el frío en mi hombro regresaba. No importaba si estaba dentro de un refugio, junto al fuego o con capas de ropa, esa parte de mi cuerpo se enfriaría como una piedra. A veces, minutos después, llegaba un ataque sorpresa. Otras veces, era una explosión cercana o la noticia de que alguien había resultado herido. Era como si ese frío fuera una señal, pero una señal inútil,
porque no podía ayudarme a evitar lo que se avecinaba. No sabía si significaba advertirme o simplemente recordarme que no tenía control sobre lo que estaba a punto de suceder. Y cada vez que aparecía la sensación, me preguntaba, ¿es mi turno ahora? Con el tiempo, aprendí a reconocer cuándo estaba a punto de suceder el toque. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera ocupando espacio a mi alrededor. El silencio se hizo tan grande que incluso mi propia respiración parecía demasiado fuerte. En esos momentos, todo mi cuerpo estaba en 1900 alerta. Sabía que era cuestión de segundos antes de que volviera a sentir esa mano. Y cuando sucedió, el gesto fue siempre el mismo, lento, firme, como si la presencia quisiera asegurarse de que me diera cuenta. Nunca hubo prisa, nunca hubo demasiada fuerza, pero lo suficiente para que el frío volviera y se posara en mi hombro como una marca que no se desvanece. Cada vez que esto sucedía, me preguntaba si no sería mejor dar la vuelta y tratar de ver quién o qué estaba detrás. Pero siempre le faltó coraje, tal vez porque una parte de mí ya sabía que no me gustaría lo que encontraría. Harris era el tipo de hombre que no creía en nada fuera de lo común. Siempre me reía cuando escuchaba historias sobre cosas extrañas en las trincheras, pero eso cambió en una sola noche. Regresó de la guardia pálido, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible de explicar. Me llamó para hablar y dijo que había sentido el toque, pero junto con la mano llegó un susurro en su oído. Estas no eran palabras que él conociera, y la voz no parecía ser la de un hombre común. 2 días después, Harris fue alcanzado por metralla, a pesar de que estaba lejos de la línea del frente. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a evitar cualquier contacto físico y se sentía incómodo si alguien se acercaba demasiado a su hombro. Me di cuenta de que él tenía el mismo peso que yo y que el toque no era solo un momento, era algo que se quedó con nosotros. Cada vez que ocurría el toque, notaba que algo en mí cambiaba. No era dolor físico, sino una sensación de que parte de mi energía se había ido. Era más lento, menos atento, como si llevara un peso que no existía. A medida que pasaban los días, comencé a tener sueños extraños. Siempre era la misma escena. Yo parado allí y detrás de mí, una figura que nunca pude ver correctamente. Mantuvo su mano en mi hombro y no podía moverme. En los sueños no había sonido, solo la presión de esa mano. Lo más aterrador fue despertarme y sentir el mismo peso sobre mi hombro, como si el sueño hubiera continuado en el mundo real. En esos momentos estaba seguro de que el toque no era solo para asustarme. Tomaba algo de mí y dejaba algo en su lugar, algo que todavía no entendía. La última noche antes de salir de esa trinchera, ya sabía que vendría. El aire estaba quieto, pesado, y el frío en mi hombro comenzó antes de que siquiera sintiera la mano. Cuando ocurrió el toque, no me moví. Me quedé quieto, respirando lentamente, como si estuviera aceptando que no podía cambiar nada. Era diferente de las otras veces. No parecía una advertencia ni una amenaza. Había algo tranquilo, casi como si fuera una despedida. No hubo sonido, ni movimiento, solo ese contacto silencioso. Cuando nos quitamos nuestras cosas y comenzamos a alejarnos, miré por última vez a la trinchera y sentí que no me iba por mi cuenta. Era como si algo invisible hubiera decidido acompañarme, y en el fondo sabía que no sería para protegerme. Han pasado años desde esa última noche, pero el frío en mi hombro nunca ha desaparecido. He buscado explicaciones, he tratado de olvidar, pero siempre vuelve. A veces, cuando la casa está en absoluto silencio, siento el mismo peso, la misma presión, como si esa mano estuviera allí de nuevo. No importa cuánto intente convencerme de que fue una cosa de guerra, en el fondo sé que no lo fue. Eso no terminó con el final de la trinchera. Es como si una parte de ese lugar se me hubiera quedado grabada para siempre. Cuento esta historia porque quiero que entiendas que en la guerra, el enemigo no siempre está frente a ti. A veces está detrás de ti, tocando tu hombro, esperando el momento adecuado para recordarte
que todavía está cerca. Si esta historia te hizo pensar en las marcas que deja la guerra en las personas y cómo ninguna de ellas es buena para nadie, reflexiona, comenta lo que piensas y compártelo para que más personas entiendan que ciertas experiencias no deberían sucederle a ningún ser humano. Suscríbete al canal y deja tu like en el video.